Perfecto. Pues bueno, voy a compartir pantalla para iniciar nuestra clase de hoy, que tiene que ver con adolescencia. Y con esto que habíamos estado hablando de la adolescencia propiamente tal, si recuerdan algunas de estas cosas que habíamos estado revisando en clases anteriores, les había yo propuesto, les había yo dicho que en esta fase de la adolescencia propiamente tal yo la había dividido en 3 subfases para poder ir viendo las características de cada una, ir viendo cómo se va degradando toda la identidad y después cómo surgen de esto que yo denomino el huevo autista y cómo a partir de ahí entonces empieza la reconstrucción del sí mismo. Y hoy vamos a terminar de hablar de la fase 2 y hablaremos de la fase 3. Hablaremos de cómo nos vamos reconstruyendo en esta subfase, de cómo son las relaciones interpersonales. Vamos a hablar de escuela, que yo sé que esto les parece por demás importante, cómo es que está funcionando la escuela en estas etapas, qué significa el tiempo para los chavos y vamos a hablar de límites y libertad, que creo que esto es algo que resulta por demás importante también, en tanto que no siempre sabemos cómo ayudarlos a que ellos puedan tener un camino donde salgan lo menos lastimados posibles, pero que eso no signifique que dejen de tener la experiencia que los construye. Habíamos visto en la última sesión estos objetivos de esta fase 2 que tenía que ver con el reconocimiento del cuerpo y sus límites, y habíamos hablado en la última sesión sobre el ascetismo, sobre esta necesidad de saber hasta dónde mi cuerpo tiene la posibilidad de hacer qué y cómo vamos llevando el cuerpo al extremo, y qué parte de las cosas que habría que haber platicado con ellos y que cuidar es que llevar al cuerpo al extremo no implicara necesariamente hacer algo que los pusiera en riesgo. Esto de poder reconocer el cuerpo sería lo que permitiría en un momento dado poder acabar de construir la imagen del sí mismo, esta imagen corporal que vamos teniendo en nuestro cerebro con todas estas terminaciones nerviosas que me dan el mapa de cómo es mi cuerpo, y que a partir de esta imagen y representación de mi cuerpo es que desde el yo cuerpo creo esta imagen de mí mismo, a partir de ahí defino un concepto de mí y a través de todas las vivencias vividas hasta el día de hoy voy construyendo lo que se denomina mi identidad. Hablaremos hoy de cómo se reconstruye entonces la identidad y en términos de la identidad sexual y de rol sexual, es decir, como que pertenezco a uno de los dos sexos, hablando justamente de los XX y los XY, y el rol que se esperaría que yo tuviera dependiendo del grupo social en el que me encuentro inserto. Y vamos a hablar también de qué es lo que le permite al otro adueñarse de su circunstancia, y es desde que tengo un cuerpo, cómo puedo llevarlo a que este cuerpo pueda expresarse en el mundo y ese yo experimentador me permita construir mi yo ideal. Y otro de los objetivos de esa subfase era poder resolver el complejo edípico, y en un momento voy a empezar a hablar de cada uno de estos puntos. Algunos los tomamos la semana pasada, nos habíamos quedado en el amor romántico, en este amor platónico, donde se cuidaba y se intentaba preservar al objeto de amor con el cual nunca se tenía ningún contacto, y que en aquella sesión no les comenté, pero que me parece que la canción del Rey Azul de Emanuel, si la oyen, justamente describe esto del amor romántico. En el momento en que me miras me convierto en un rey azul. Esa canción que se llama El Rey Azul de Emanuel, ahí si la encuentran por Spotify o en alguna, escúchenla porque es justamente la descripción de lo que fuera el amor, este amor romántico, este amor platónico que se da en las primeras etapas en las que yo me empiezo a intentar definir con esta identidad de rol. Para entrar ahora entonces a hablar de cómo es que pasamos del amor romántico a la conformación de la identidad sexual. Y este amor romántico va a suceder, o esta posibilidad de mirar al otro como la manera como yo me puedo ir expandiendo en estos intercambios interpersonales, va a pasar por 3 etapas, de las que ya habíamos tocado en algún momento. La primera etapa
que habíamos anotado que se puede dar durante la adolescencia temprana o desde la adolescencia temprana tiene que ver con la homosexualidad normal. Y entender esto de la homosexualidad normal, no como una elección de objeto sexual, sino como esta búsqueda de identificación con los otros que son igual que yo, que tiene que ver homo, de homogéneo, de igual, de como cuando usamos la palabra homónimo, ¿no? Es el otro que es igual a mí, y entonces me puedo ir espejeando en el otro para poder ir reconfigurándome como mujer o como hombre. Y entonces tendré esta cercanía con los que son de mi propio sexo, como para tratar de poder ir haciéndome una idea de cómo puedo yo conformar mi identidad como mujer o como hombre. Después viene la etapa de la bisexualidad normal, y no significa que andan haciendo tríos. Hacen triángulos, pero no tríos. ¿Y qué es esto de hacer triángulos? Si yo soy mujer y tengo mi mejor amiga, y a partir de mi mejor amiga, yo entiendo que yo sí puedo ser mujer igual que ella, entonces me siento con la posibilidad de, mientras yo esté respaldada en mi feminidad por mi amiga, me puedo empezar a acercar a los hombres. ¿Por qué? Porque cualquier cuestión que en el acercarme en una fantasía inconsciente me hiciera tomar elementos masculinos, eso me daría mucho susto. Mi amiga me preserva y entonces no voy a perder mi ser mujer, no me voy a convertir en un mutante mitad hombre, mitad mujer, por haberme acercado demasiado a un hombre. Y acercado además porque me interesa, no solamente me refiero a acercarse físicamente, sino poderme acercar porque me interesa esa persona y me interesa tener un intercambio con esa persona. Entonces, esta etapa de la bisexualidad normal se manifiesta con estos triángulos. Digo, ¿cuáles triángulos? Dos amigas que están interesadas en el mismo niño, me gusta el hermano de mi amiga, me gusta el vecino de mi amiga, me gusta el primo de mi amiga, pero la relación con la que me puedo acercar al otro sexo tiene que ver justamente con esta relación que tengo con mi par homosexual. No estoy hablando de amor homosexual, estoy hablando de intercambio de identidad o de experiencias que me permiten consolidarme como mujer. Y en el caso de los hombres, también sucede esta etapa en la que con el mejor amigo es que van a hablar con la niña. Hay una etapa previa de la cual ya les había yo hablado, que dado que la adolescencia corresponde a la pubertad y la pubertad no es por edad, sino es por maduración hormonal, sexual gonadal. Entonces, en un mismo grupo de edad podemos tener diferentes fases de pubertad y adolescencia, y en los grupos siempre puede haber alguien que todavía es niño y alguien que ya está en la fase de la adolescencia propiamente tal, en esta subfase 2. Y entonces me gusta aquella niña y mando al niño del grupo a que le diga a la niña si sería mi novia, pero no me acerco porque el grupo me contiene y me respalda. O entre todas las amigas volteamos y vemos, ese es el niño más guapo del salón. Ay, a mí me gusta, y ojalá que fuera mi novio. Y es el grupo de niñas. Es, los que somos de propio sexo nos protegemos de cambiar de identidad porque aquel que me interesa tiene el sexo contrario al mío, y es la etapa bisexual normal. Para llegar en la última etapa de la adolescencia propiamente tal, que la veremos, a la definición heterosexual. ¿Qué significa la definición heterosexual? Significa que yo ya no tengo miedo de dejar de ser mujer si me intereso y me acerco emocionalmente a un varón. O un chico no dejará de ser hombre por acercarse con el interés real a una niña o a una mujer, no niña, a una mujer. Y entonces cuando ya se pierde el miedo a mutar, o sea, ya estoy segura de que soy mujer o ya aquel está seguro de que es hombre, entonces ya se pueden tener estos acercamientos, que serían acercamientos desde luego emocionales, pero también físicos, y ya serían estas posibilidades de intercambio. Entonces lo que vemos
es que se vuelve a dar el triángulo. En el Edipo, lo importante del Edipo entre los 3 y los 5 años era primero hacer esta diferenciación de XXXY, de mujeres y hombres, y poder descubrir que la especie humana se clasifica en dos, mujeres y hombres. Y a partir de esa clasificación, que será el pensamiento científico, lo que dará el inicio y el arranque del pensamiento científico, poder ubicar a cuál de los dos grupos pertenezco. Y de acuerdo a mis características anatómicas, saber que pertenezco al XX o que pertenezco al XY, que soy mujer o que soy hombre. Y entonces, a partir de ahí empiezo a definir también mi posición en el mundo y empiezo a poder, a partir de mi identidad sexual, biológicamente hablando, empezar a definir mi identidad de rol, qué es lo que van haciendo los que corresponden a mi equipo o a mi grupo para yo poder irme consolidando como mujer o como hombre. Esto se va a volver a dar en la adolescencia. Vemos estas etapas donde ahora, además de todo, hay la posibilidad de que yo conforme una pareja con ese otro idealizado. Entonces, no solamente es ese otro idealizado, puede ser la colchonadita para los varones, es decir, yo quiero tener a alguien que juegue conmigo, que me abrace y me apapache, que esté ahí conmigo todo el día, que conozca los juegos que a mí me gustan, que sea dulce, simpática, buena onda. Yo quiero una colchonadita o yo quiero un verdadero poseedor del poder que resuelva toda esta circunstancia que yo no soy capaz de resolver, que sea poderoso, que sea proveedor, que sea valiente, que sea capaz de poder hacerse cargo de todas aquellas cosas de las cuales yo no me puedo hacer cargo, y es como visualizamos idealmente a estas posibilidades de establecer una pareja con alguien. En el Edipo infantil, lo que permitimos es reconocernos como seres que estamos respaldados por dos personas que son ideales para poder proteger mi camino, pero pasamos por esa triangulación y que no tengo la posibilidad de poder acceder a este progenitor de sexo contrario como su pareja porque todavía no tengo el tamaño y porque a final de cuentas ya está ocupado en una relación de pareja. Ahora en la adolescencia, yo ya tendría el cuerpo, o ya tendría el tamaño, o ya tendría la identidad, o ya tendría el desarrollo tal que sí me permitiría quedarme con mi progenitor de sexo contrario. Y entonces se va a reeditar ese triángulo edípico, pero eso a nivel inconsciente, y lo voy a actuar en estas triangulaciones de Canal de las Estrellas, de le bajo el novio a mi amiga, por ejemplo. Y entonces en esta revisión del complejo de Edipo, vamos a ir buscando siempre en una relación de pareja un otro idealizado. Ese otro que corresponde en muchas ocasiones a esa imagen infantil que teníamos. En el caso de las mujeres, estaríamos buscando a alguien que se haga cargo de todas aquellas tareas sobre las cuales yo no tengo la posibilidad de ejercer ningún tipo de acción para poderlas resolver. Y en el caso de los hombres, poder tener ese lugar de acogida, de amor incondicional, de ser apreciados, de ser entendidos y escuchados, y que además es una fuente de vida. Ese es el otro idealizado que empezamos a buscar en las relaciones de pareja, pero ahora de forma exogámica. Ya no los vamos a buscar con nuestros papás, sino los vamos a buscar allá afuera. Y entonces se reedita el complejo de Edipo porque estoy volteando a ver a quien va a poder atender y resolver esas cosas que yo reconozco que yo no tengo. Entonces estoy buscando una idealización en la realidad de pareja y lo que empiezo a hacer es siempre empezar a copiar, a ver, ¿quiénes son esos otros que son exitosos en conseguir a su amorcito? Y voy a seguir conformando mi identidad a partir de intentar copiar esas figuras idealizadas
que corresponden a mi propio sexo. Y entonces lo voy buscando actualmente en influencers, o lo buscaría yo en héroes y heroínas de los libros, o lo buscaría yo en mi amiga, la que es la popular en el salón, o en mi amigo, el que es el que trae a todas las niñas derrapando. Vamos buscando cómo convertirnos en el objeto de amor ideal de aquel que está siendo nuestro objeto de amor idealizado. No sé si se entendió, ¿sí? Y todo esto me llevará a tener que hacer renuncias. ¿Qué tipo de renuncias? A tener que descubrir que no necesariamente puedo ser el objeto de amor de todos mis objetos de amor. Que puedo yo empezar a darme cuenta que pierdo en un sentido o en otro con el otro y empezar a reconocer, todavía de forma muy primitiva, que tendré que dejar ir al hermano de mi amiga, o mi amiga fue la que fue exitosa en que el niño se le declarara a ella y fueran novios, y voy a tener que empezar a dejar ir. Todas estas renuncias que de alguna manera parecen dolorosas, llevarían a que yo fuera aprendiendo a poder evaluar adecuadamente mi realidad y dejar ir aquello que no va a responder a lo que yo estoy buscando o a lo que yo quiero. Que puede ser que haya varias cosas que me gusten, pero que finalmente el elegir una implica dejar ir otras. Y de ahí entonces van a empezar a ver estas relaciones de exclusividad. Y cuando hablo del doble triángulo, es el triángulo el que se juega en triangular como de telenovela, y que a nivel inconsciente ya estoy haciendo la renuncia a quedarme con alguno de mis progenitores. Es una renuncia definitiva, y es una renuncia definitiva a ocupar el lugar que yo creía que tenía que ocupar para poder atraer los beneficios de mi objeto de amor. Que mi objeto de amor fuera el que me apapache, que sea el que me rescate de los objetos infantiles, y entonces ahora sí saber que de aquí para adelante yo voy con mi propia decisión y por mi propio camino. Ahora, ¿cómo es el amor adolescente? Empezaré por hablar de sexualidad, que es un término que está, pues muchas veces usado indistintamente para hablar de cosas distintas, pero aquí definamos sexualidad como cualquier expresión que proviene de yo vivir en un cuerpo sexual. Toda expresión es una expresión desde mi cuerpo, pero además a partir de un cuerpo sexuado, mi expresión está definida o delimitada por el tipo de cuerpo que tengo. Cuando yo hablo de definido por mi cuerpo, cualquier expresión estaría definida por las características de mi cuerpo. Si yo tengo una determinada estatura, que ya lo he comentado en otros espacios, sé qué tanto me tendría que estirar para alcanzar un gabinete de algo, o si tengo que ir por un banco, porque mi expresión depende del cuerpo en el que vivo. Y la sexualidad estaría hablando que también dependiendo del tipo de cuerpo en el que vivo, porque corresponde a una genética XX o XY, voy a tener también una expresión. Sexualidad entonces implicaría toda expresión por estatura, por lo que ustedes quieran. Toda expresión de mí misma por y a través de un cuerpo sexuado. Eso es sexualidad, que es diferente de sexo, de actuación sexual, y por supuesto de erotismo genital. O sea, son diferentes. Sexualidad es porque vivo en un cuerpo sexuado y es la expresión en un cuerpo sexuado. En algún momento había comentado que a mí me llamó mucho la atención cuando yo tengo niñas, 2 niñas, y soy abuela de varones. Y entonces, pues yo sabía que jugaban las niñas y era como muy natural, y por supuesto las niñas han tenido pelotas siempre. Y lo que las niñas hacen con las pelotas es aventarla. Y los niños, al ver a mis nietos, primero pensé que era una diferencia individual, pero con 3 nietos hombres que he podido ver desde que son chiquitos, la respuesta, y empecé a observar a otros niños desde pequeños, la respuesta es patear la pelota.
Los niños patean las pelotas, las niñas aventamos las pelotas. Es un juego diferente, jugamos con pelotas, pero jugamos diferente. El cableado del cerebro, que también dependería de un cuerpo sexuado, diferente XX y XY. Las mujeres tendemos a mirar el panorama completo porque esto va a habilitar que seamos protectoras de la vida, no solamente creadoras o generadoras de vida, sino criadoras y protectoras de los cachorros. Tengo que tener una visión 360. Y este es un ejercicio muy interesante, una investigación muy interesante que hicieron en niños de guarderías. Y cómo las niñas siempre estaban atentas a todos los estímulos. Y los niños, los varones, siempre tienen focalizado un objetivo. Puede que el fondo no importa, distinguen exactamente la forma, la figura. Y las mujeres podemos no distinguir la figura, aunque estamos percatándonos de todo. Sexualidad, por tanto, es toda expresión de mí mismo viviendo en un cuerpo sexuado. Ahora, ¿cómo es que puedo vivir en un cuerpo y en un cuerpo sexuado? Eso se llama inscribirme y eso significa adueñarme de mi cuerpo. Y entonces, los adolescentes que perdieron el cuerpo, ¿se acuerdan cuando les dije que se desarmó el rompecabezas y ahora están armando las piezas nuevamente? Ahora me tengo que poner este nuevo traje. Y una de las primeras formas como me voy poniendo el nuevo traje tiene que ver con poder tener estas conductas de recuperación del cuerpo a través del ascetismo o a través de poder reconocer qué tanto soy capaz de hacer diferentes cosas y que incluso habíamos hablado del tema de los tatuajes. A eso se le llama irse inscribiendo, irme poniendo el cuerpo en el que vivo, pero ahora es un cuerpo que además de todo ya tiene la posibilidad de poder fecundar y gestar, que esas eran de las cualidades que no tenía en la etapa previa. Y entonces el adolescente tiene que inscribirse en este cuerpo que tiene este upgrade o estas nuevas funciones. Y la sexualidad del adolescente entonces necesitará echar a andar estos nuevos programas que tiene. Y este nuevo ejercicio que pareciera que todos los adolescentes, su foco tiene que ver con temas sexuales, es porque están echando a andar esta nueva función en este nuevo cuerpo que ahora se los permite. Y una de las cosas que tendrá que hacer es, sí, ya fue pasando por el proceso y ya tengo un cuerpo, yo soy mujer, y las mujeres de mi grupo, ¿qué hacemos? ¿Y qué necesitaría hacer también con esta nueva función que ahora está integrada? Lo que va a suceder durante, bueno, primero lo que el grupo propone, pero ¿cómo le hago para poder echar a andar este mecanismo que terminará por consolidar una relación de largo plazo con la cual pueda yo conformarme para formar una familia? Tengo que empezar a hacer las primeras pruebas. Entonces, pasé desde el amor romántico por las diferentes etapas del amor homosexual, bisexual, hacia una definición heterosexual, por los triángulos. Y esto de poder jugar estos roles adultos, de empezar a tener noviecita o noviecito, lo que quiere es, necesito acabar de poder tomar lo que necesito para poderme acabar de completar. Y entonces me acerco, pero no me estoy acercando a la persona, sino me estoy acercando a la fantasía que tengo de la persona. Claro que esto que estoy hablando ahorita es algo que muchas veces prevalece en la adultez. No me caso con el otro, sino con mi ideal. Pero bueno, ese es para otro tema. Porque el otro necesita ser aquello que yo necesito que sea. Entonces, cuando yo estoy en una relación, no me relaciono con el otro, sino me estoy relacionando con lo que yo necesito que el otro sea para yo poder ser yo. A eso le hablamos, o eso pretendemos decir con esto de la asimilación del objeto. Es
¿cómo necesitaría que fuera el otro? Y entonces si yo necesito jugar el juego de ser una princesa, pues necesito que el otro sea un príncipe. Y entonces al otro le pongo todos esos atributos. Si yo necesito poder hacer un ejercicio de mi feminidad, necesito que el otro entonces sea absolutamente masculino. Aunque no lo sea, yo le voy a dar esas características. Ahora que estoy viendo esta foto que les puse y recordando a una amiga, ella decía que a ella solamente le gustaban los hombres que eran azulitos, que tenían tal cantidad de vello en la cara, tal barba tan cerrada, que aunque se rasuraran se veían azulitos. Y esto como efecto de la testosterona, ciertamente, pero entonces con esta idea de que son absolutamente viriles, ¿no? Entonces, bueno, si el otro era azulito, aunque fuera un patán, de todos modos ya entraba dentro del rango de los hombres que ella podía aceptar en su vida. Entonces, a eso me refiero. El otro es más una representación que una persona real. Y lo necesito para acabar de consolidar mi identidad. Ahora, todo este tipo de cosas, como necesito acabar de garantizar que yo ya tengo activo el programa que me ha dado este crecimiento y esta maduración gonadal, sexual gonadal, entonces a veces puedo empezar a llegar a tener una actuación sexual. Y cuando hablo de actuación sexual, tiene que ver con tener relaciones sexuales en un intento de acabar de consolidarme yo como mujer, porque dudo que sea yo muy mujer hasta que no me lo compruebe ahora, en este caso, un hombre. Pero esta actuación sexual solamente se daría, y dado que ustedes tienen niñas, les llama más la atención esto, solamente se da porque siento que no soy suficiente, porque siento que necesito acabar de completarme, porque siento que tengo vulnerabilidad, porque siento que no seré capaz de poder alcanzar nada a menos de que haga al otro un poco mi esclavo y lo tenga yo aquí en mi mano. Y entonces me reúno con el otro por soledad y me reúno con el otro o tengo un encuentro sexual con el otro porque tengo fallas de autoestima o tengo un encuentro sexual con el otro porque siento que de esa manera se acabará mi sensación de que algo me falta. Cosa que claramente, como es una fantasía, pues no sucederá. Y hemos hablado en otros espacios, cuando nos hemos reunido, de que el tema de la falta es inherente al proceso de vida y que el calambre en la pancita lo tendremos siempre, porque gracias a que tenemos falta, podemos ir hacia la búsqueda de algo. Otra de las cosas que llevaría o que motivaría un encuentro sexual sería esta fantasía de tú hazte cargo de mí para siempre, puede ser hombre o mujer, da igual, pero con esta idea de regresé a este lugar donde al estar fusionado vivo en la totalidad y entonces nunca más tendré miedo de nada. Es como si tratara yo de volver en esta fusión primitiva a la vida intrauterina, a la vida donde no había falta. La otra, como si el hecho de que estemos juntos garantizaría que nunca más me dejarías. Y cuando pensamos en algún tipo de microorganismos o de plantas que viven en simbiosis, incluso de animales que viven en simbiosis, como por ejemplo las garzas y los cocodrilos, los lagartos, perdón. Los lagartos que comen carroña, se les queda comida entre los dientes y las garzas les quitan la comida que se les quedó. Esa es una simbiosis. Entonces casi es el roto con el descosido y entonces en esa fusión simbiótica, fantaseada desde luego, estaría entonces dando y recibiendo en esta idea de simbiosis. La otra es, ya estuve contigo, ya no puedes estar con nadie más. Es como ya te puse mi marca o ya me pusiste tu marca, luego entonces aquí se acabó. Esa marca puede ser desde un anillo, pero muchas veces tiene que ver con esta parte de, eres tú
quien estrenó mi cuerpo y por lo tanto te tienes que quedar conmigo para siempre. Son fantasías, ¿eh? Y la que es muy común, que era con la que estaba yo hablando al principio, que tiene que ver con el amor adolescente está matizado de en la medida en que tú seas tú, desde mi fantasía, yo puedo ser yo. Para poder ser yo muy mujer, necesito tener un muy hombre a mi lado, aunque no lo seas. Y entonces, ¿por qué quiero tener este encuentro sexual? Para entonces garantizar que soy mujer porque tú eres hombre. O que se es hombre porque mi pareja es mujer. ¿Hago más o menos sentido? Y la que es una tragedia es porque se ha valorado socialmente. Que el grupo de amigas diga, ay, yo ya tuve, ya me di a no sé quién y ya me di a no sé cuántos, ¿no? Y entonces les da nueva palabrita recién adquirida, pero yo no sabía que existía, nos da FOMO, que es Fear of Missing Out. FOMO. Me da miedo quedarme atrás. Me da miedo no poder tener ese tipo de experiencia, ¿no? Entonces me da FOMO y entonces pues por eso voy a tener sexo para no quedarme fuera del grupo, ¿no? Que esa sería como la peor tontera. ¿Qué pasa cuando se tiene una actuación sexual tan tempranamente? Se va a generar muchísima angustia. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a pesar de que ya me siento mujer o ya me siento hombre y que sé que no voy a mutar, en esta fantasía de que no vaya yo a dejar piezas allá o me traiga piezas tuyas, en este encuentro sexual, la fantasía de ser mutante se exacerba. ¿Por qué? Porque el otro se llevó algo mío y me dejó algo de él. ¿Sí se entiende? Dejé cosas allá y me traje cosas que no eran mías. ¿Sí? Y entonces, eso lo que va a suceder es que perdí allá una parte de mí. Necesito ir a encontrarla y recuperarla, porque si no la recupero, entonces voy a perder mi vida, porque perdí un cacho, se quedó allá. Entonces, vuelvo a tener otro encuentro y vuelvo a tener otro encuentro y cada encuentro en esta compulsión por recuperar lo perdido, lo que dejé allá y por devolver lo que me dejaron, en esta compulsión dejo de distinguir con quién y voy hacia la búsqueda de cómo te lo dejo y cómo me recupero. Y entonces hay este sexo indiscriminado en un sentido y en otro, con todos y contra todos, con todas y contra todas. Porque todavía no se tiene consolidada la identidad para un encuentro en fusión, porque lo que motivó estos encuentros sexuales no tiene que ver con fusionarme con el otro, tiene que ver con descubrirme yo y consolidarme yo y resolverme yo desde un lugar que no necesito una solución, no necesito resolver ni mi falta, ni la pérdida, ni la renuncia. O sea, nada de esas corresponde a lo que voy a encontrar en el encuentro sexual. ¿Sí se entiende por qué sería como una desviación? Entonces, de pronto, cuando hablamos con los chavos de en qué momento tener tu primera relación sexual, es cuando no sea por ninguna de estas causas. No es por soledad. Hay interesantes recopilaciones de chicas embarazadas a muy temprana edad, donde están clasificadas en diferentes grupos y uno de los grupos es, si yo me embarazo, voy a tener a alguien incondicionalmente en mi vida. No me interesa tener una relación, no me interesan mis papás, lo que me interesa es tener a alguien de mi propiedad que nunca me va a abandonar. Entonces, estos embarazos adolescentes muchas veces ocurren pues con esa fantasía inconsciente. Bueno, ¿algún comentario? ¿O
Seguimos. Ahora, ¿cómo serán las relaciones fuera de la relación amorosa o de noviazgo, con amigos o con cualquier otro tipo de otros individuos? Ahora las van a empezar a tener estos matices. Estamos hablando como de todo un tiempo, es desde la salida del huevo bautista hasta ahorita, ¿eh? O sea, estamos hablando como de procesos en progresión. Todas las elecciones de amistad es porque yo sigo buscando modelitos para ver con qué me quedo de cada modelito para conformar mi identidad. Por eso está matizado por la homosexualidad, aún en la etapa de la adolescencia propiamente tal, iniciará de la homosexualidad, pasará a la bisexualidad y define la heterosexualidad. Pero para construirme, pues necesito modelitos. Y necesitamos que sean personas idealizadas, a quienes nosotros vemos como grandiosos. ¿Por qué? Porque ya se habían caído todos los ídolos en la adolescencia temprana y en la propiamente tal necesitamos encontrar nuevas idealizaciones, que espero que no sea ninguno de los reggaetoneros y que no sea ninguno, o sea, ojalá que sea cualquier otra persona que sí tiene como estas características de poderle sumar en los atributos a mi vida, ¿no? Y cuando se caracteriza alguno de estos figuras ideales como omnipotente, es la que más va a llamar mi atención. De ahí que de pronto todo lo que hoy vemos en los medios sociales, mal denominadas redes, porque son los medios que hacen las redes, ¿no? En todo lo que vamos viendo en los medios sociales nos presentan personas absolutamente felices y por eso están causando tantos problemas, porque yo trato de modelar a ese otro, porque ese otro tiene todas las cosas que yo quisiera poder tener en mí y el otro lo que está mostrando es una fachada, no está mostrando lo que hay en el backstage. Todas estas escenografías son escenografías que confunden y esto es como parte de las cosas que de pronto al pasar podemos decir, ay, mire esa, tan feliz que se le ve en el stage a... ¿Quién es la nueva? A Dana Paola, ¿no? Y entonces está ahí y llena un concierto gigantesco de 100,000 personas y baila y se mueve. ¿Cómo será su vida abajo del escenario? Una vida en soledad, se tiene que esconder de los fans, no tiene tiempo para sí misma porque es un producto de una disquera, tiene un montón de contratos que pagan porque ella haga ese tipo de cosas y entonces, aunque aparentemente es famosa, no tiene libertad. Esos son el tipo de comentarios que podemos hacer al pasar, porque les vamos ayudando a que puedan descubrir lo que está detrás. No todo lo que brilla es oro. Y como decía yo en otro espacio, ahora ni siquiera es de chapa de oro, ahora es de spray dorado. Peor tantito, ¿no? La necesidad existe. Y entonces también lo que necesito es poder, esto me lo quedo de ti y esto que no me gusta de ti, lo veo en ti. Proyecto lo que no me gusta, me quedo con lo que sí me gusta, como habíamos hablado de los mecanismos de defensa al inicio del curso. Y en todas estas identificaciones empiezo a encontrar, y esto lo encontraré también después en las relaciones de pareja, jugar desde el fenómeno de la resonancia. O sea, ¿con quién me voy a reunir? Con quien me permite deshacerme de lo que no me gusta y hacerme de lo que sí me gusta. Y en las parejas el fenómeno de resonancia es poder dejar que el otro, en el caso de las mujeres, que el otro tome mis partes masculinas y las actúe. O sea, no quiere decir que yo no puedo cambiar una llanta, pero pues de preferencia que la cambie él. Y el otro no es que no pueda ser dulce, pero me deja a mí ser la dulce. En este fenómeno de resonancia es con quien me encuentro para poder proyectar lo que no quiero actuar y poder intensificar lo que sí quiero. Y esto se va a dar mucho en las relaciones de pareja, pero también se va a dar en las relaciones de amistad. Y vamos a encontrar, ¿se acuerdan que no había reglas? Que todas estas reglas con la caída de los ídolos hicieron que el super yo se quedara vacío, porque el super yo está hecho de todos los
ideales, no de mí mismo, sino de aquellas idealizaciones de lo que yo quisiera y pudiera ser, y con toda la normatividad que me han puesto todos los modelos, pero que en el momento en que se caen todos los modelos y todos los ídolos, dejo de tener un super yo que me cuide, y entonces voy a delegar eso al grupo. En la preadolescencia estaba el grupo de las Amazonas y el Club de Toby, que funcionaba como un super yo grupal, cuando se empezaba a desmoronar el super yo. Ahora el grupo de la propiamente tal va a funcionar como el regulador de la actuación, no para diluir la culpa, sino como el que regula la actuación. Es un super yo externo. De ahí que también sea interesante e importante ver con qué grupos son con los que nuestros hijos conviven en esta etapa. Tiene que ver con la escuela, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con la familia. ¿Cuál es la norma que mueve al grupo en el cual está inserto nuestro hijo o hija? ¿Cuáles son como los modelos? Bueno, nada más retomo tantito. Ya vimos que vamos pasando desde el huevo autista a empezar a descubrir el mundo, y descubro el mundo a partir de adueñarme de mi cuerpo. Después me adueño de mi cuerpo, pero tengo que echar a andar ese cuerpo y que funcione, y entonces veo cuáles son los límites. Encuentro que tengo estos nuevos programas que tengo que habilitar. Esto me da un poco de miedo, y entonces paso de la homosexualidad a la heterosexualidad. Empiezo ya a poderme acercar al otro sexo en estas relaciones de noviazgo, cuya característica es acabar de lograr mi identidad en este fenómeno de resonancia, igual que en las relaciones interpersonales, pero que el único foco rojo acá es que se pudiera llegar a una actuación sexual franca por las razones equivocadas, porque en este momento la única razón por la que quiero tener una relación sexual es porque no sé quién soy, si lo quiero definir así de cortito, ¿no? Y necesito que el otro me lo diga. En todo este tránsito, como verán desde la clase 1 en la que nos estuvimos reuniendo, todo este tránsito, el pobre chamaco vive en un caos pavoroso. Desde luego, ¿cuál es la emergencia que está viviendo, transitando desde la preadolescencia hasta el cierre de la adolescencia? La emergencia es: me estoy desintegrando y necesito rehacerme. Esa es la emergencia. Toda la atención, todo el foco, todo el pensamiento está puesto en cómo dejo de desintegrarme y cómo me constituyo nuevamente, con todo esto de lo que hemos venido hablando. De tal manera que con todo esto, ¿ustedes creen que hay energía para la escuela? ¿Para aprender algo nuevo? Pues no. No hay nada nuevo que yo quiera integrar que no tenga nada que ver con que yo me integre a mí mismo. Pero ¿qué sí hace la escuela por mí? Acuérdense que ahora yo soy un desterrado, autodesterrado de mi familia de origen, que necesito la exogamia, necesito ir al mundo de allá afuera y tener un hogar allá afuera y un grupo social en el cual yo me pueda mover con otros que son más o menos como yo. ¿Y dónde es donde encuentro a otros como yo? Pues en la escuela. Y entonces, pues la escuela y mis compañeros se van a convertir en todos y cada uno de los actores que yo necesito que sean, desde el bully hasta el famoso, que me van a dar como la gama, y donde yo puedo estar ensayando los roles con el que es excluido del grupo, pero con el chivo expiatorio, pero con el que es el amigo de todos, pero con el que es el intelectual, pero con el que es el que mejor cuenta chistes. Todos los personajes que pudiera haber en un grupo social los tengo en este pequeño laboratorio llamado escuela. De ahí que también la elección de la escuela durante la adolescencia, no solamente porque es el super yo, sino porque es este lugar donde yo me puedo ir modelando socialmente, ya tan importante. Y no solamente voy a tener modelos que son mis pares, sino también tengo toda una variedad de modelos adultos. ¿Por qué? Porque llevo una barbaridad de materias, unas que son intelectuales, otras que son de repasar, otras que son de soñar, otras que son de actuar tanto en teatro como en deportes,
pero tengo como diferentes modelos y diferentes posibilidades para ir encontrando dentro del menú cómo me quiero conformar yo. Y aquí adentro voy a poder ir construyendo mi estima de mí. Acuérdense que la estima, alta o baja, tiene más que ver con el que yo pueda apreciar quién soy. Y desde mi apreciación de mí es que yo voy a responder a mi realidad. No necesariamente es que me veo como extraordinaria, a veces me veo como cucaracha, pero en la escuela puedo ir jugando con esta construcción de quién soy, más allá de lo que es el ámbito de mis papás y de mi casa. Y como está reglamentada la escuela, me da la posibilidad de saber que no cambia. Es un lugar donde las reglas no cambian. Oigan, ¿en la casa cambiarán las reglas? ¿Cambia el contexto en el que me muevo? Y les voy a decir 100% sí, porque de entrada y lo primero que está cambiando es que mis papás ya no son lo que eran. Y no puedo dejar que sigan siendo lo que eran en mi niñez, porque entonces yo no voy a crecer. Entonces, por eso es por lo que de pronto mi casa también es un caos. Mi casa es un caos, mi casa es un caos, mi vida es un caos. Y en la escuela hay reglas. Y voy y tengo mi lugar en el salón y tengo una docena de profesores diferentes pero constantes. Pero tengo una hora de entrada, una hora de salida, un horario. Y entonces la escuela me da la posibilidad de saber que al menos, me guste o no me guste, eso no se mueve tanto. Y entonces, con el grupo, voy a adquirir destrezas sociales. No, aunque fuera un lugar donde yo puedo, en todo caso, adquirir conocimientos, la realidad es que mi enfoque no está más que en construirme yo. Y todo lo que se aprende en secundaria y prepa, se aprende entre comillas, no es más que la profundización de lo que ya se sabe. Es una buena primaria, es lo que nos hace pasar de panzazo secundaria y prepa, porque está mi energía puesta en resolver lo que es urgente, no en aprender cosas nuevas. Sin embargo, dentro de estos marcos referenciales que provee la escuela, pues de pronto a lo mejor yo ya sabía que hay microorganismos y sé que existe un microscopio y de pronto en laboratorio de biología, pues me puedo asomar por el microscopio. ¿Estoy aprendiendo algo nuevo? No. Estoy ampliando algo que ya sé. Oye, había llevado matemáticas, mal llamadas matemáticas en primaria porque es aritmética. ¿Había llevado matemáticas en la primaria? No, llevé aritmética. Pero sí entiendo o sea, entiendo 1 más 1 igual a 2. Entonces ahora lo cambio por A más B igual a C. Y no estoy aprendiendo algo nuevo, estoy profundizando en algo conocido. Conozco el globo terráqueo y que hay diferentes países y climas y tal de la primaria. Y ahora llevo geografía social y me dicen cómo vive cada cultura de cada país. ¿Estoy aprendiendo algo nuevo? No, estoy profundizando sobre algo que ya sé. Eso es como lo que va a ir sucediendo. Y las destrezas y habilidades tienen que ver con la interacción social, más que con tener como, tengo que volver a recuperar mi cuerpo en cuanto a la actividad motora gruesa y fina. Entonces me ponen clases de dibujo para la fina y pues por supuesto dibujo peor que cuando tenía 4 años. Y para la gruesa me ponen básquetbol o voleibol o fútbol y pues si antes jugaba yo con aventar la pelota, hablando de niñas, pues ahora aventar la pelota no me sale porque no está todavía ubicado mi cuerpo, pero estoy nada más que rehabilitando el cuerpo con ese tipo de cosas. Lo que sí va a suceder en este tránsito es que una vez que vayamos llegando al final de la etapa de su fase 2 de la adolescencia propiamente tal, en este haber empezado a organizar el mundo, voy a tener la oportunidad de ir dándole forma a mi pensamiento nuevamente
Y podemos ver realmente la escuela, y a mí me gusta verlo así, como un laboratorio de vida. Lo que sí va a suceder es que el desempeño escolar va a estar matizado por la ansiedad. Cada vez que estoy frente a algo, se me olvida que ya tenía la base y esta ansiedad va a hacer que yo verdaderamente tenga la mente en blanco. En los exámenes, por supuesto, sucederá siempre, pero ante una presentación de algo, yo, yo sabía que eso lo sabía, pero no me acuerdo. Híjole, ¿qué era? No, mejor no pienso en eso, porque lo más importante es lo que me está quitando la vida. Todo esto también generará todas las dudas de si seré capaz de poder transitar por esto, con la consecuente además frustración, dolor, pena, y que además también, acuérdense que les había yo dicho que en este crecimiento acelerado que se va dando, voy teniendo fallas perceptuales. ¿Por qué? Porque mis ojos no están funcionando bien, porque cambió, todavía no se vuelve a acomodar la órbita con el globo ocular. Pero además tengo fallas perceptuales porque estoy en las ensoñaciones, pero entonces de pronto regreso a la realidad. Pero ahora todo brilla y todo está maravilloso y diferente, pero entonces no me metas a acordarme de lo ruin que es mi vida. Hay toda esta falla perceptual, la prevalencia del proceso primario es esta de la imaginación y pensar en imágenes. Y entonces todo esto va a llevar a una secreción continua de ciertos neurotransmisores que lo que pretenden es poder resolver el estado de amenaza inminente, el estado de lo urgente, de esta desintegración, reintegración que estoy viviendo, y lo que va a predominar es, entre otros, el neurotransmisor norepinefrina o noradrenalina, que es el de respuestas rápidas pero imprecisas. Y cuando yo necesito escapar de una situación de peligro, no puedo ni concentrarme, ni hacer reflexiones profundas. ¿Cuál es el neurotransmisor que se enfoca en promover estados de alta concentración, reflexión, pensar sobre la vida? Se llama acetilcolina. Pero son antagónicos estos neurotransmisores. Si hay presencia en noradrenalina, no puedo pensar, ni recordar, ni concentrarme, ni reflexionar sobre la vida. Cuando estoy reflexionando sobre la vida, no salgo corriendo. Los chavos viven mucho en noradrenalina y peor tantito si nos ponen presión. Y si nos dicen, va un examen, sorpresa. No, bueno, todo el mundo va a reprobar. ¿Por qué? Porque predomina noradrenalina. Y después se nos queda, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Ay, es que tengo la mente en blanco, no sé de qué voy a hablar. Bueno, peor si te dan un micrófono. Bueno, entonces cuando podemos comprender que no es un asunto de que seamos tontos, que es un asunto de no poder sentirme cómodo con la situación y que necesito salir corriendo porque dudo de mí, porque no me acuerdo, porque estoy cambiando, porque el foco no es satisfacer al de enfrente, sino resolverme yo. No me pongas a hablar de la inmortalidad del cangrejo. Ser o no ser, esa es la cuestión. Shakespeare, Hamlet. Pues no, o sea, no puedo, ¿no? Y menos aún cuando hay cosas que me detonen. Entonces, si de pronto la maestra de literatura me pone a leer Romeo y Julieta, ahora que me acordé, y entonces el amor termina en muerte, no, bueno, no somos nada. Mejor ya de una vez que me pasen el veneno, porque esto es una tragedia. O sea, sí, porque me puede detonar. Y entonces, ¿por qué no lee el libro el chamaco, el que tiene que leer para la clase de la que sea? Porque lo detona. Oye, ¿y en biología? No, o sea, hablar de microorganismos son cosas que no veo y me matan. Todo el mundo sufrió de eso en la pandemia. No quiero revisar biología. Estoy tratando de luchar contra mi desintegración y me dices que alguien me va a venir a matar. No me digas más, ¿no? Y todo esto tiene que ver porque necesito centrarme en mí
so pena de perderme. Y eso se llama hipercatexis. Toda mi atención va a estar puesta sobre mí. Cosa que vuelve locos a los profesores. No digo que todos, probablemente eso sucede en otro universo, en este no. En esos otros universos, los profesores se sienten los poderosos y los dueños del micrófono en el salón y requieren de toda la atención como si fueran Dios comunicándose con ellos. Y entonces necesitan tener ese lugar. Y ese lugar que quieren y necesitan tener es un lugar en el que no lo van a perder y hacen que le exijan al chavo. Y el chavo está en otro lugar. Por supuesto, estos profesores no viven en este planeta, mucho menos en México, viven en otras galaxias y realidades, ¿no? Pero esta hipercatexis, cuando los papás, te estoy hablando, hazme caso. Perdón, pero no. Lo central en ellos son ellos. Oye, María, ¿y entonces qué hacemos con nuestros chamacos perdidos en el universo 23? Te acercas, estableces contacto visual y le dices, oye, mi amor, o como le quieran decir, pero no desde allá. Oye, no se te olvide. Te dije, te dije. ¿Te hicieron acuse de recibo? No, ¿verdad? Entonces, bueno. Y la otra posibilidad que tengan es en los idealizados. Y normalmente los papás no lo somos. Bueno. Con todo esto, evidentemente, pues les va a ir mal en la escuela. ¿Qué podemos hacer? Tanto profesores como papás, poder volver a la etapa de operaciones concretas de Piaget, que esto sí me entiende Irene. Operaciones concretas es de verdad con frijolitos, con ábaco, con cosas físicas. Si voy a entender lo que es una reacción química, mezclo bicarbonato con vinagre, ¿no? Y el vinagre fue el catalizador de la reacción química con el bicarbonato, que es un alcalino con un ácido. O sea, los profesores deberían de regresar a este lugar que es muy concreto. Dobla tu ropa. Ponle el video de Maricondo para que aprenda a doblar la ropa. No sé cómo se dobla la ropa, ni me importa. Echa bolas en el cajón, no te molesta. Ahí está, ya no se ve. ¿Sí? Bueno, ok. En cuanto al tiempo, ¿por qué los chavos viven en la relatividad del tiempo? Porque depende de dónde está mi atención, es como el tiempo transcurre. En la medida en que yo estoy en una situación incómoda, el tiempo parece transcurrir lento. Cuando estoy en una situación que me agrada, el tiempo pasa demasiado rápido. Y para alguien que no está, porque no existe, es inexistente, porque ya se construyó todo, pues el tiempo tampoco existe, porque el tiempo está asociado a un ser que existe en un espacio-tiempo, ¿no? Si no hay sentido de tiempo, ¿ustedes creen que pueden planear? Si no hay tiempo, ¿cuándo es mañana? ¿Cuándo es ayer? ¿Cuándo es martes? ¿Cuándo es domingo? ¿Cuándo son las 8? ¿Cuánto dura una hora? Imposible. Y cuando hablo aquí de prevalencia de lo pulsional, es que estamos llevados en el tiempo por aquellas cosas que nos resuelven la situación que estamos atravesando. Toda esta desintegración que necesita reconstruirse, y los vamos a ver que viven con delirio omnipotente con respecto al tiempo. Y dependiendo de la urgencia o de lo importante que sea para la reconstrucción del sí mismo, el cómo se ocupa el recurso o qué tan rápido se necesita alcanzar las cosas, es la cantidad de tiempo que dispondremos para lo que la actividad que nos lleva a alcanzar algo o lo que creemos que tendríamos que integrar. Pongo un ejemplo. Oye, ¿tienes mañana examen de física? Sí. ¿A qué hora vas a estudiar? Al rato. A las 8 vas a estudiar para el examen de física. Uy, pues
Todavía es temprano. A las 10, ¿cómo te fue con la estudiada? Ay, por Dios, hombre, tengo toda la noche, ¿no? Y al día siguiente, cuando lo llevas a la escuela, ¿a qué hora te dormiste estudiando? Ay, por Dios, el examen es hasta las 7 de la mañana, ¿no? Y no ha estudiado. ¿Por qué? Porque no quiere llegar al punto en el que compruebe y descubra que no es capaz con ese tema. Pero ¿qué pasa si van a tener un campamento o van a tener una fiesta? Y entonces urge que vayamos a conseguir el equipo de acampar. ¿Cuándo es tu campamento? Es ya, o sea, ya tengo que tener todo. Sí, ¿cuándo es el campamento? Finales de mayo, pero ya tenemos que ir a comprar las cosas, ¿no? O ya tengo que ir a comprar el vestido de la graduación. ¿Cuándo es la graduación? En julio. O sea, urge, porque está asociado a justamente las cosas que me permiten construirme a mí. Entonces, sí los podemos ayudar como dándoles márgenes y contextos de donde puedan irse acomodando, pero los vamos a ver perdidos básicamente en todo aquello que es tratar de imaginar. Y acuérdense que les había yo dicho, la imaginación previene de la actuación. Estará matizado por intereses y prioridades. ¿Y por qué decía Fromm en su libro El miedo a la libertad? ¿Qué es esto del miedo a la libertad? Es, por un lado, quiero que me dejes hacer mis cosas, pero al mismo tiempo no me vayas a soltar. Porque la responsabilidad, que es mi capacidad para responder, está directamente relacionada con mi libertad. Entonces todos los chamacos llegan y dicen, es que no me dejas ser, pero dime cómo debo de ser. La libertad, que implica, sí, por un lado, la elección, implica fundamentalmente renuncia. Y esto lo hemos dicho en muchos cursos. ¿No está plagada la vida del adolescente ahora de todo tipo de renuncias? Sí. ¿Sabe qué capacidades tiene para responder? No. ¿Puede evaluar la realidad cuando no tiene un sentido de tiempo y hay una prevalencia de proceso primario? Tampoco. Y entonces mueren de pánico de ser libres. No pueden, bueno, todo esto tendría que ver con conceptos de libertad, que la libertad siempre implicaría poder tener claridad sobre qué quiero, buscar mis alternativas en el medio externo, poder evaluar todas esas cosas y poder elegir una renunciando a las demás. En ese sentido podemos hablar de libertad. ¿Eso lo puede hacer un adolescente? Claro que no, porque no sabe ni qué quiere, ni dónde está, ni cómo se evalúa, ni qué va a suceder como consecuencia de una elección u otra que se tendría con la evaluación. Y no quiere renunciar tampoco, quieren tener todo al mismo tiempo. ¿Y por qué no puede tener libertad? ¿Y por qué se muere de miedo? Porque no ha construido un código personal. Cuando hablamos de una ética propia, ethos es casa y es morada y con quien moro. Cuando yo no tengo un reconocimiento de mi ethos, de donde yo vivo, de quién soy, de con quién vivo y de las posibilidades de mi realidad circundante, no tengo referentes para poder evaluar y para poder elegir. Y entonces, necesito que me digas, pero lo interesante y lo importante es que paulatinamente puedan ir haciendo este tipo de movimientos. Hay papás que dejan a los hijos, no, él que elija lo que él quiera. Ay, mi amor, ya no quieres ir a esa clase, ya no vayas. Ay, te quieres poner un arete, adelante. Ay, ¿quieres fumar mota? Sí, cielo, no pasa nada. Oye, ¿quieres que hagamos una fiesta de alcohol aquí con tus amigos? No hay problema. Oye, ¿ya no quieres ir a la escuela? No vayas. Estos seres silvestres, al final, mueren de pánico, porque encima de que se tienen que reconstruir, nadie les pone este marco referencial. Por eso estas escuelas que de pronto son muy estrictas, tampoco tienen tanto problema en esta etapa, porque cuando menos se pueden quejar de, en la escuela no me dejaron. Está bien, ¿no? Si tú hubieras sabido qué querrías, si hubieras tenido alternativa, pero pues, si no te dejan en la escuela, está bien. Y cuando te llegan a pedir un permiso, ¿verdad que no me das permiso de ir a tal lado? Son maravillosos. No, no te doy permiso. ¿Sí? Bueno,
Para llegar al tema de los límites, chicas. ¿Qué cosas son los límites? Ahorita voy a hablar. Cuando nosotros estamos viendo rebeldes a nuestros hijos, lo que tenemos que leer entre líneas es que necesitan autoafirmarse y tienen pánico. No se sienten cómodos con esta posibilidad de ellos evaluar su realidad y poder tomar una posición. Y entonces cuando los vemos rebeldes, nos están pidiendo a gritos que por favor les digamos hasta dónde sí se puede. ¿Cuál es la forma como no me voy a matar? ¿Cuál es la forma como no me voy a perder? ¿Cuál es la forma como no voy a mutar? Estos de los seres silvestres que, mamá, se va a quedar a dormir mi novio conmigo. No, el ser silvestre, ay, sí, mi amor, ¿no? Como ustedes prefieran. ¿Qué les hago de cenar? Cielo, ¿trajiste pijamita? Ah, no trajiste. Ay, ¿no quieres que te preste una? Ah, no, ¿te gusta dormir sin ropa? Ah, perfecto. ¿No? Bueno, están pidiendo a gritos, dime que no. Dime cómo puedo caminar el camino de mi vida sin perderme, sin dañarme, sin tronar mi existencia. Y entonces los límites, y por eso les puse ahí una barda, aunque se vea como una cosa muy rara, como una barda es una escena para límites, es porque los límites me permiten que externamente la realidad que me van a proveer mis padres a través de los límites pueda darme la oportunidad de ensayar, de moverme, de gestionarme para reconstruirme. De tal manera que un límite lo que va a terminar mandando como mensaje es te amo y estás a salvo. No es te restrinjo y te mutilo. Es te amo y estás a salvo. Cuando pongamos límites, lo importante es no sentir que está en términos de cuestionamiento si amo a mi hijo o no. Ay, es que si esto es muy estricto, pues es como que no lo quisiera, ¿no? Es porque quiero que él actúe como yo quiero. A ver, depende cómo vas a poner el límite. Pero en primer lugar, no te cuestiones. Por supuesto que vas a poner límites porque lo amas, porque no quieres que se estrelle y se lastime. Y el poner límites a la hora que los estemos construyendo es recordar que lo que queremos es que el otro pueda ir construyendo su propia identidad. Es porque hay un proceso en el que está reconfigurando su identidad hacia la adultez y el límite tiene que promover ese proceso, no frenarlo. Por eso es importante y por eso esto de límites viene hasta acá atrás, en la final de la quinta clase, porque fuimos viendo todo el proceso y lo que queremos es que este límite le permita irse encontrando. Cuando pongamos límites, tenemos que también recordar que el hecho de que yo le proponga un límite o que le exija un tipo de comportamiento, ahorita vamos a ver cómo se ponen los límites, tiene que ir de la mano de que yo estoy como persona reconociendo que el otro es una persona y esa persona en no en este lugar de porque lo mando yo porque soy tu madre, sino en este lugar de porque somos personas y desde persona, respetándote como persona, te estoy indicando qué se puede y qué no se puede. Y que cuando estemos construyendo los conceptos de límites, también tenemos que tener en consideración todo lo que está sucediendo en el contexto en el que estamos insertos. En esta semana particularmente me llamó la atención, el movimiento feminista en términos generales ha tenido como una búsqueda en esta lucha de ser reconocidas como mujeres y entonces el patriarcado y el asunto. Muy interesante. Y sucedió en la semana pasada que un hombre trans, pero no es transexual porque es transvesti, pero es trans, fue quien fue el modelo
para la cerveza Budweiser y para Nike. En Nike modelando sostén de ejercicio para mujeres y en Budweiser fingiendo, representando una mujer muy femenina tomando cerveza. La reacción de los grupos de mujeres y de hombres, los hombres con Budweiser dejaron de tomar Budweiser porque dijeron, no nos va a venir a decir este tipo de persona que yo tome cerveza porque no me identifico con él o con eso, ni siquiera con él. Y se cayeron las ventas de Budweiser. Es impresionante. Y con lo de Nike, pues desde luego las mujeres dijeron, no vuelvo a comprar una cosa de Nike. O sea, punto. O sea, un hombre no me puede venir a decir cómo funciona un sostén, ¿no? Pero cómo se volcó en las redes, todos los grupos de mujeres diciendo, hemos estado luchando contra la hegemonía machista o el patriarcado o la imposición del punto de vista masculino. Y ahora vienen a hacer burla, un hombre se viene a burlar de lo que somos como mujeres. Esta es una imposición machista. Este grupo de trans son de una imposición machista. Súper interesante la revolución que está dando todo el feminismo a partir de este tipo de fenómenos publicitarios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos poniendo límites, también tenemos que reconocer en qué momento está atravesando nuestro hijo o hija, cuál es la circunstancia social, cuál es su propia circunstancia, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Ayer justamente me topé con una nueva plataforma, después se los mando por chat el nombre porque no me acuerdo ahorita, que están engañando a los adolescentes para traficar pornografía infantil. Entonces, es un chat en vivo, en teoría una pantalla maravillosa, lo que no saben los chavos es que están siendo grabados todo el tiempo. Entonces, está interesante para ponerlos, tenemos que estar un poco avisores en qué está sucediendo y tampoco meterlos en un lugar donde no tengan interacción con el mundo. Lo que nos pasó con la pandemia, estuvimos guardados tanto tiempo que después nos dieron unas gripes espantosas porque perdimos nuestra inmunidad natural a algunas enfermedades por estar tan guardados. Cuando tú tienes a tu adolescente muy guardado y no le das un marco seguro en el que pueda ir generando inmunidad, lo conviertes en alguien que no va a poder vivir en la vida o que va a tener una actuación en donde se salga dañado. Entonces, poniendo límites, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tengo que pensar cuáles son todas estas normas o todas estas reglas o todos estos salvaguardas que le voy a poner de acuerdo a su edad, su circunstancia, su realidad y lo que lo va a promover. Y una vez que ya lo pensé en los diferentes rubros, que pueden ser escuela, su recámara, la convivencia familiar, los permisos, lo que ustedes quieran ir pensando que son como áreas, no es algo así como de volada y van a salir poniendo límites, sino los van a ir construyendo conforme vayan observando el cotidiano de sus hijos. Cuando yo ponga un límite, voy a empezar por enunciar claramente qué se permite y qué no. No con un gran choro, con toda claridad. Ahorita pongo ejemplos. Después de enunciar, voy a verbalizarle lo que puede estar sintiendo. Tal vez sientas que es injusto, tal vez sientas que es restrictivo, tal vez sientas que es absurdo, tal vez sientas que es irrelevante, ¿no? Voy a verbalizar los sentimientos. Tercer punto. Hacer patente que es para su beneficio. No es para el mío, es para el otro. Y ahí es donde cuesta más trabajo saber cómo voy a enunciar el límite. Anunciar con claridad cuáles son las consecuencias de la transgresión. Que salga dañado, lo digo aquí.
cuál es la consecuencia de la transgresión de este límite para evitar que se dañe y dar siempre una salida honrosa. Voy a poner un ejemplo. Mamá, quiero ir al cine. En días de escuela nos acostamos temprano, aunque tengas ganas de hacer otra cosa, porque descansando vas a poder estar al 100 para tu día mañana. Aquí no tengo que dar consejos de la transgresión, ¿no? Pero podemos ir al cine el viernes o el sábado. Las salidas con los amigos, la hora de regreso es a las 12. Aunque parezca injusto y otros se queden. Porque a las 12 todavía la gente no está borracha y no hay asaltos. Y ante cualquier situación de una ponchadura de llanta o alguna situación mecánica o alguna situación, no estás en riesgo tanto como si fuera la mitad de la madrugada. Si tú llegas después de las 12, no podrás tener oportunidad de salir, porque quiere decir que no estás listo para resolver la frustración de lo que tus amigos dicen. Siempre puedes elegir cambiar de horario con tus amigos. ¿Sí ya vieron cómo fue el límite? Sobre cualquier tema, el chiste es tener claridad de ir pasando por todos estos pasos. Siempre lo vamos a expresar de forma amorosa. Si estos límites los pusieran los profesores en el salón de clases, tendrían un tipo de alumnos distintos. Bueno. Oye, ¿hoy puedes hacer una excepción? No. Es tanto como hacer una excepción con tu vida. Porque estos límites tienen que ver con que tu vida no salga dañada. ¿Sí? Entonces no pueden andar ahí diciendo, esto no lo puedes hacer porque entonces, no hagan esas cosas. Siéntense a pensar qué es lo verdaderamente importante para sustentar su vida y que ustedes, o sea, y que tenga todo esto siempre darle una salida honrosa, que cuando lo digan no es cuando estén enojados, sino, oye, amor, quería platicar contigo sobre el tema del colegio, ¿no? O quería platicar contigo sobre el manejo del dinero, o quería platicar contigo sobre las reuniones, o sea, de los temas que ustedes vayan pensando que son los temas que para ustedes son relevantes. Surgirán algunos otros en el camino, porque el primer día no puede uno pensar en todas las cosas, pero después dicen, esto también debería de tener como un marco referencial para que no salga dañado. Acuérdense, un límite es un marco referencial para que no salga dañado y pueda ejercitarse y construir las herramientas que le van a permitir allá afuera no romperse el hocico. ¿Sí? Bueno. Entonces lo tienen que pensar y decir, y además tengo que estar dispuesta a cumplirlo siempre. Bueno. Todas estas, gracias a los límites y a todas las identificaciones, con todas estas nuevas cosas que ahora estoy probando, voy construyendo mis nuevas reglas superyoicas. Pero sobre todo, bueno, desde luego ya habíamos hablado del cuestionamiento, voy pudiendo tener la posibilidad de consolidar mi yo. El super yo va a tener como todas estas funciones y los límites en estas posibilidades de actuar a salvo y de ir checando que sí, que no. Y no tengan miedo, si yo anuncié cuál es la transgresión del límite, no tengan miedo de decir, pues en eso quedamos, ¿no? Ya sabías, mi amor. Useless que digas otra cosa. Sí, ya sé que estás frustrada, frustrado, pero pues sí se siente feo. Pero más feo sentirías salir lastimado, ¿no? Y bueno, estos, subfase 3
¿Les parece que la terminemos de revisar la próxima semana? ¿Sí? Hasta ahorita quédense con esto de límites. Les voy a mandar la grabación para que entonces puedan tener acceso a repasar el tema de ir poniendo límites y por lo pronto, pues vayan pensando en cuáles son las áreas que para ustedes resultan importantes de ayudarles a sus chicas, en este caso, a poder como mantener su integridad, fundamentalmente.